Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 2. Proverbios 3, versículos del 1 al 12. Hermanos, lo que el Espíritu quiere enseñarnos en este pasaje es una enseñanza muy sencilla. Es en quién confiamos, en quién nos sostenemos. El trabajador, pensemos en el trabajador, trabaja confiando, esta es su confianza, confía en que a final de mes recibirá su pago. Un enfermo confía en que el medicamento hará su efecto. El trabajador confía en la palabra de pago de su empleador y el paciente confía en la recomendación de su médico. Ambos tienen eso en común, que confían en lo que una persona les dice que es su bien. La pregunta entonces que nos obliga a hacernos este pasaje es ¿en quién confiamos? ¿En qué vos confiamos? No basta con decir yo creo en Dios, no creo que alguien aquí piense lo contrario. Pero la sabiduría de hoy, encontrada en este texto, nos recuerda que confiar en el Señor es mucho más que una idea. Confiar en Dios tiene ciertas características, mucho más que esta idea. De modo que al adentrarnos en este pasaje, no solo consideraremos algunos consejos dispersos, sino un mismo principio aplicado a la vida en general. Empecemos con nuestra lectura, hermanos, versículos 1 y 2. Dice la palabra: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Yo esto no lo había comentado, pero esta primera parte del libro de Proverbios, del capítulo 1 al capítulo 9, tiene este tipo de introducciones, y ustedes pueden ojear. En la introducción es hijo mío, y después le pide que guarde sus consejos, que guarde su ley, que no la olvide, atiéndeme, escúchame. Y si ustedes pueden ojear del capítulo 1 al 9, tiene constantemente esa introducción en muchos de sus discursos. Y así esta misma exhortación nos recuerda que la sabiduría a la cual el Señor nos está llamando no es un consejo nada más que debemos recordar. Es realmente una ley que nunca debemos olvidar. Es guardar todo lo que el Señor nos da en nuestro corazón, pero no guardarlo como alguien que esconde algo, sino guardarlos en el sentido de atesorarlos y retenerlos para no perderlos. Atender las palabras de la sabiduría trae un sinfín de beneficios, que por supuesto están dispersos en todo el libro de Proverbios, pero en esta ocasión vale la pena mencionar la capacidad de la sabiduría para darnos vida y darnos paz. ¿Qué es lo que la gente más anhela en su vida? Pues la misma vida, ¿no? Y la paz. Nadie quiere vivir mucha vida si está en constante guerra o en constante pleito. Por eso cuidamos nuestra salud, por eso tratamos de tener buena alimentación. Digo, tratamos, ¿no? Porque también es difícil. Hacemos algo de ejercicio, por lo menos nos movemos porque buscamos algo de beneficios a nuestro cuerpo. Buscamos médicos, buscamos medicinas, medicamentos, nos automedicamos, muchas cosas que la gente hace por su bienestar, ¿no? Buenas o malas, pero al final eso es lo que todos queremos. Buscamos vida y buscamos paz. Así la sabiduría nos muestra que para obtener esto, no se trata tanto de seguir ciertos consejos prácticos de la vida, sino más bien debemos andar en sabiduría. No debemos entenderlo como una forma automática de ninguna manera, como diciendo, si guardo este mandamiento, entonces ese mandamiento me dará 10 años automáticamente. Eso no va a pasar. Lo que quiere mostrar es que la vida en obediencia tiende a la plenitud, mientras que la vida en necedad tiende al desgaste y a la ruina. Podemos verlo en términos prácticos. Un hijo que atiende la voz de su padre evitará malas juntas que lo perjudiquen. Un conductor que atiende las señales de tránsito es menos probable que se accidente. Un paciente que sigue las instrucciones de su médico es más seguro que mejore su salud. Mientras que el necio anda con malas juntas, rompe la ley y es descuidado consigo mismo. Es más probable que encuentre la muerte antes. La obediencia nos libra de muchos caminos torcidos en la vida llenos de vicios, malas decisiones, relaciones destructivas o comportamientos riesgosos. Es como si el Señor nos dijera, hijo, si me escuchas te ahorraré muchos dolores y tropiezos que te robarán la vida. Escuchar al Señor salva vidas y da vida de calidad. Pero debemos tener presente la advertencia de escuchar. Ojo, dice, escucha, esto no es superficial.
La memoria espiritual del hombre suele ser muy mala. Por eso nuestro texto nos dice, versículos 3 y 4, pongamos atención, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Solamente antes de seguir, nuestro texto nos recuerda que esta porción no habla de la sabiduría en forma general. Este texto y este discurso habla de la sabiduría, pero en la misericordia y en la verdad. Ese modo de vivir mostrando bondad a los demás y al mismo tiempo firmeza en la verdad. Amor y verdad, ternura y rectitud, unidos en un mismo carácter de una persona realmente sabia. La misericordia, hermanos, es el amor hacia los demás puesto en práctica. Una persona pleitista, una persona volátil, una persona vengativa, es más seguro que encontrará a alguien que sea más pleitista, más volátil y más vengativo que él, y puede ser su condena. Mientras que el misericordioso es de espíritu apacible, es paciente, sabe perdonar, no carga resentimientos, es decir, evita los problemas de la vida, vive más ligero, no deja que la amargura lo envenene. Eso ya es más salud y tranquilidad. ¿Cuántos no terminan enfermos por ser necios al rechazar la misericordia? Pero nuestro texto nos dice que la sabiduría, misericordia y verdad trae de paz y larga vida también es para los que nunca se apartan de la verdad. Un hombre íntegro que no engaña a otros, que no vive inventando excusas, que no miente para salirse con la suya, este hombre nunca encontrará problemas. Es menos probable que encuentre problemas que pueden quitar su vida y su paz. El hombre deshonesto se complica en enredos, en traiciones. Ese hombre no vivirá la salud que trae la honestidad. Así pues, entonces, la misericordia y la verdad deben ser recordadas, atadas. Deben ser puestas en nuestra vida. Es realmente más que recordadas. Debemos pensar en nosotros mismos como caminantes, con dos acompañantes que nunca deben faltar en nuestro camino. En los caminos anchos y en los angostos, en los fáciles y en los difíciles, la misericordia y la verdad deben ser inseparables de nosotros. Es más, caminar cerca de la misericordia y la verdad no es suficiente. Debemos atarlas a nosotros, amarrarlas, pero no a nuestro lado, en nuestro cuello será mucho mejor. Atar la verdad y la misericordia al cuello para que con cada respiración recordemos aquellas cosas que nos mantendrán con vida. Increíble. Porque es al revés. Lo que podríamos atar en nuestro cuello podría matarnos. Pero si atamos la verdad y la misericordia, eso nos mantendrá vivos y con buena salud. Atar la verdad y la misericordia al cuello para que con cada paso recordemos aquellas cosas que también nos traerán vida. En la antigüedad, incluso hoy, lo que alguien llevaba en su cuello, por ejemplo, un collar o un sello, era señal de identidad. Un collar, así debe ser la sabiduría en nuestra vida que debe distinguirnos. Es más, colocarlas en nuestro cuello sigue siendo muy superficial. Será mejor colocarlas en un lugar más personal, no alrededor de nuestro cuello, sino dentro de nosotros, en el repositorio más íntimo de nuestra actividad intelectual y emocional. El proverbio nos invita no solo a ponernos a caminar con ellas, ni a ponerlas en nuestro cuello, sino a ponerlas en nuestro corazón. Allí debe ir la misericordia y la verdad, escritas como tablillas, con tinta indeleble, en un lenguaje claro y comprensible para que aún nuestra torpeza más grande sepa leerla, y con letras tan grandes que aun cuando nuestra visión se nuble, la misericordia y la verdad siempre resalten en nuestra vida. Así debemos atesorar la sabiduría y la misericordia y la verdad. Dice el versículo 4, si pueden leer conmigo, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando una persona vive con misericordia, es decir, con un corazón que sabe perdonar, comprender, ser generoso, y también con verdad, es decir, una vida íntegra, confiable, sin dobleces, se convierte en alguien que inspira confianza y aprecio de los hombres y de Dios. Los demás reconocen que hay algo en esa persona distinto, hay algo diferente, algo que es seguro, un carácter sólido. La comunidad respeta y busca a alguien así. Eso es gracia y buena opinión delante de los hombres. Y al mismo tiempo Dios se agrada de nosotros. Hallaremos también buena opinión en los ojos del Señor
porque la misericordia y la verdad son reflejo de su propio carácter. El Señor puede verse reflejado en nosotros como un espejo. Por eso el texto resalta que una persona encuentra gracia ante Dios. Esto es justo lo que vemos en la vida de Esther, ¿no es así? ¿Ustedes qué piensan? Esther escuchó la voz de su tío Mardoqueo, fue sabia, escuchó a su padre, de principio a fin, y el Señor la honró con todo tipo de bienes, colocándolo desde una posición de esclava hasta ser la reina de Persia. Esther obedeció a Mardoqueo cuando debía mantener la discreción acerca de su nacionalidad. Ella no dijo nada. Pero también obedeció al momento justo cuando Mardoqueo le dijo que tuviera valor para decir que era judía. Ella mantuvo la misericordia a su pueblo cuando intercedió por ella, y mantuvo la verdad cuando lo defendió hasta la muerte. Con ello halló gracia delante de Dios y delante del rey. Aunque tuvo muchos tropiezos con Amán, aún mantuvo la gracia delante del rey importante, del hombre más importante que era el rey. La misericordia y la verdad nos muestra cómo deben verse en la sabiduría de nuestra vida. Pero aquí viene una pregunta clave. ¿De dónde viene la fuerza real para vivir así? Ser bondadoso y vivir con integridad no siempre es fácil. A veces nuestro corazón se cansa y nuestras emociones nos traicionan. O las circunstancias decimos nosotros que nos empujan a actuar con egoísmo. Por eso el sabio nos lleva al paso siguiente y nos aconseja y nos dice, la fuente de toda sabiduría práctica y duradera es confiar plenamente en Dios. Por eso dice, versículos 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay una verdad que ha quedado clara hasta ahora en esta meditación del capítulo 1 y capítulo 2 de Proverbios. Dios es el origen de la sabiduría. Pero esta sabiduría verdadera llega a nuestro interior no solo reconociendo y entendiendo y memorizando que Él es la fuente de la sabiduría. Nosotros debemos confiar de corazón en las verdades que Él dice. Debemos confiar de corazón en Él. La forma en que bebemos de la fuente de la sabiduría no es memorizando, es confiando. Y no podemos ser mezquinos con esa fe. No puedo decir, Señor, yo confío en ti, pero al final decido yo que hacer lo que yo quiero porque creo que eso es lo bueno. Hablamos de un abandono completo al Señor, de entregarle todo lo que somos, nuestro corazón, nuestros miedos, nuestros planes, nuestras decisiones, incluso nuestro sentido común deben ser de Él. Es como si un niño que se lanza a los brazos de su padre, sin reserva, sabiendo que caminando se va a caer, pero sus brazos saldrán a recogerlo. Al mismo tiempo, nuestra prudencia dejará de ser nuestro punto de apoyo. Son mutuamente excluyentes. Confía en el Señor y no confíes en ti mismo. No deben caminar de la mano. No debe ser un plan alternativo. No deben ser alternancias. Hoy confío en el Señor y mañana confío en mí. Para estas decisiones confiaré en el Señor y para estas otras confiaré en mi propio juicio. No, son mutuamente excluyentes. Confiar en la prudencia del Señor es dejar de confiar en nosotros mismos. Nuestra prudencia dejará de ser punto de apoyo. Esto para nada significa que la inteligencia o la experiencia personal o el juicio propios sean malos. Dios nos los da. Es que debemos recordar que es el Señor quien nos los da. La vida está llena de caminos torcidos que nuestra sabiduría limitada no alcanza a prever. Solo Dios puede enderezar lo que nosotros no vemos. Por eso dice el versículo 6, lean conmigo por favor. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La confianza, hermanos, no es un sentimiento, es una práctica diaria. Todos tus caminos. Reconocer a Dios en lo grande y en lo pequeño, en la familia y en el trabajo, en las decisiones ordinarias y en las extraordinarias. Debemos ver la preeminencia de Dios en todos nuestros caminos, porque quien deposita su corazón en Dios no camina a ciegas. Él corrige, Él guía y hace seguro nuestro camino. Ojo, que no dice que corregirá nuestros pasos, dice que corregirá nuestros caminos. Aun cuando nuestros pasos quieran desviarse o nuestras sendas empiezan a torcerse, si confiamos en nuestra vida, el Señor Él enderezará lo necesario para que caminemos rectamente. Y añade, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Todos caemos. Espero que este pensamiento sea no solo mío, sino democrático.
Todos caemos en el yo sé lo que hago, yo puedo solo, yo lo he hecho muchas veces, y tomamos decisiones sin consultar a Dios. El problema es que nuestro entendimiento es limitado y falible, y muchas veces nos meten problemas que podríamos haber evitado si hubiéramos ido con Él. No necesito que nadie me diga las cosas. Es la voz del orgullo, no de la inteligencia. Ningún hombre inteligente ha despreciado jamás un consejo de Dios. El orgullo, la prisa o el miedo se disfrazan de control, del control de nuestra vida. Por el contrario, debemos temer a Jehová y apartarnos del mal. Debemos someternos a su autoridad. Eso es temer a Jehová. No solo porque Él es sabio, sino porque Él es nuestro Creador y Señor. Porque Él actúa con justicia. Y apartarnos de sus consejos es sinónimo de dejar de vivir en maldad. Y apartarnos de sus consejos es sinónimo de vivir en maldad. Confiar en Dios es alejarse del mal, alejarse de lo que le desagrada, de los caminos que destruyen la vida, de los que nos alejan de la paz y de la bendición que Él promete. Recuerden, hermanos, el principio de este proverbio. La sabiduría nos traerá vida y paz. Una buena vida y buena paz. Lo que quiere decir este texto entonces es que confiar en el Señor nos traerá buena vida y paz. Es un negocio redondo, hermanos. En otras palabras, la confianza en Dios es la base que sostiene una vida virtuosa. Sin ella la misericordia y la verdad pueden ser intentos vacíos. Con ella cada acto de bondad y cada decisión tomada en integridad se convierte en parte de un camino recto y bendecido y protegido por Él. Versículo 8 afirma esa misma idea, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Aquí el texto reconoce que nos hemos de equivocar y lastimar y que nos hemos de cansar. Pero la sabiduría de Dios aún podrá ir en contra de eso y será para nosotros una medicina que nos cura y refrigerio que nos repara. Confiar en Dios y su sabiduría es la medicina que nuestro cuerpo necesita cuando nos lastimamos en el camino, cuando tropezamos. Es la sensación de no cargar con la culpa en el camino, ni con el miedo ni la ansiedad, sino de andar con seguridad. En otras palabras, obedecer a Dios es como recibir un respiro, un alivio, una fortaleza interna que se refleja en todo lo que somos. Podemos imaginarlo así. La vida sin la guía de Dios es como caminar con un saco de piedras. Cada decisión errada y cada orgullo, cada error pesa y nos desgasta. Pero cuando el camino de la sabiduría es seguido por nosotros, confiando y obedeciendo al Señor, ese saco se vacía poco a poco y sentimos la ligereza y descanso que el Señor da. Y la forma más práctica de ver esta confianza en Dios es confiándole nuestras posesiones. Versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cierto, hermanos. Debemos poner a Dios en primer lugar, orando y leyendo su palabra. Eso es cierto. Así debemos saberlo, pero esto ya lo meditamos, ¿no? En los primeros 2 capítulos. Su palabra la oración y su palabra deben guiar nuestras decisiones. Pero el sabio nos lleva en un camino que ni siquiera pudimos haber previsto con anterioridad. Nos lleva por el camino para pensar en aquello que suele guiar nuestras decisiones principalmente y darnos confianza. Solemos confiar en Dios o en el dinero. Ese suele ser un pecado muy atractivo para nosotros. Casi siempre en el dinero. Y cuando falta el dinero, confiamos en Dios. Ya en las últimas, cuando nos miramos, eso ya en las últimas, cuando no miramos la salida. Pero aquí el sabio nos invita a someter el ídolo del dinero al honrar a Dios con todo ello. Primero, reconociéndolo como el dueño de todo lo que tenemos. Dios es dueño de nuestro trabajo, de nuestras habilidades, de nuestra formación, de nuestro tiempo y de todos nuestros recursos. Pero en segundo lugar, honrar a Dios con nuestros bienes significa usar nuestro dinero bien. Como dice este proverbio, hermano, esto no me lo estoy inventando.
Dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Cómo? Con las primicias de todos tus frutos. Las primicias son el acto de obedecer a Dios con lo primero y lo mejor. Dar las primicias no es un acto ritual exclusivo del Antiguo Testamento, perdón, del Antiguo Pacto. Dar a Dios las primicias es un principio bíblico que encontramos a lo largo de toda la Escritura. Desde el principio lo vemos con Abel, que trajo los primogénitos de su rebaño. El primero que nació lo entregó al Señor. Y Dios lo miró con agrado su ofrenda, Génesis 4:4. Más tarde, esto es antes de Moisés, hermanos, antes del pacto, el antiguo pacto. Jacob recibió el mandato de dar las primicias de la tierra como un recordatorio que la tierra que él había recibido y la cosecha y la oportunidad y la fuerza para trabajarlo venían solamente de Dios. Eso está en Deuteronomio 23:19, Éxodo 23:19 y Deuteronomio 26:10. No era un impuesto, era un acto de fe y de gratitud. Y este principio sigue más allá de la ley. Pablo habla de Cristo como las primicias de los que durmieron, 1 Corintios 15:20, mostrando que lo primero y lo mejor también pertenece a Dios en nuestra redención. Y en Romanos 12:1 se nos llama a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El proverbista entonces nos llama a honrar al Señor con todos nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos. Esto significa poner a Dios primero, también en lo material. No es porque Él necesite algo de nosotros, porque Dios es dueño de todo. Eso se lo dice a Ageo. Yo soy dueño del oro y de la plata. No la necesito. Dios es dueño de todo, pero el culto y nuestra adoración a Él necesitan sostenerse en este mundo. Y Dios quiso que su pueblo con gratitud lo sostuviera. En su contexto, las primicias, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, las primicias eran tomadas, era lo primero que ellos sembraban, o que ellos cosechaban, o que sus animales engendraban, y lo primero iban al tabernáculo o al templo. Y no sabemos cuándo fue escrito este proverbio, si fue en el tabernáculo o en el tiempo del templo. Pero lo que importa es la parte de sostener nuestra adoración a Dios. De los sacerdotes y de los levitas y de los sacrificios que servían día y noche en la casa de Dios. Es decir, el pueblo de Dios sostenía con sus primicias el culto de Dios. Ese principio sigue vigente y Pablo lo confirma en 1 Corintios 9:14. Dice, porque así también ordenó al Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y a Timoteo le escribe que los ancianos que gobiernan bien, sobre todo los que trabajan en la predicación y la enseñanza, son dignos de doble honor. En otras palabras, el ministerio de la palabra debe sostenerse por el pueblo de Dios como un acto de obediencia y de adoración, no como una opción secundaria. Ahora, hermanos, sabemos bien que hoy hablar de dinero en la iglesia despierta sospechas. El mundo está cansado de ver líderes religiosos que se aprovechan del rebaño y que viven de lujos, y tristemente también en iglesias evangélicas que han dado mal testimonio en este aspecto. Pero justamente necesitamos recuperar el sentido bíblico de este mandato. No se trata de la codicia humana ni de intereses personales. Yo no estoy aquí pidiendo para mí, hermanos. El texto nos llama a dar al Señor, y dar al Señor en la práctica significa sostener la iglesia visible, el ministerio de la predicación y los sacramentos en el culto público. Porque pensemos así, si dejamos de honrar a Dios con nuestras primicias, ¿qué es lo que se resiente? Se resiente el culto, se debilita la predicación, se apaga la voz de la iglesia en medio de un mundo secular. Y si algo necesita nuestro tiempo es una iglesia fuerte, firme y que alumbre en medio de la oscuridad. Para eso el Señor instituyó que su pueblo dé lo primero y lo mejor, las primicias. Así que dar nuestras primicias a la iglesia no es una carga ni es un impuesto religioso, ni mucho menos una estrategia de enriquecimiento pastoral. Es más bien el modo concreto en que obedecemos a este proverbio hoy. Porque honrar a Jehová con nuestros bienes significa sostener lo que a Él agrada. El culto en espíritu y en verdad, el ministerio fiel de la palabra,
La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Si quieren sentirse tranquilos, se aumentan los diezmos y las ofrendas. A mí no me dan nada más porque yo tengo suerte. Que de hecho ya no lo tengo. ¿Para qué sirve el dinero entonces? Para enviar más gente a predicar. Pero hablemos de lo práctico. Dar primicias hoy significa separar de manera intencional y con fe lo primero que recibimos de lo que Dios nos concede. Eso es apartar las primicias. No vamos a hacer una cruzada de primicias. ¿No? Eso no tiene ningún sentido. Cada quien, de manera intencional y con gratitud al Señor, debe apartar lo primero de lo que recibe. Y esto puede hacerse de distintas formas al recibir nuestro salario, nuestros ingresos. Apartar antes de cualquier otro gasto una porción para el Señor, con gratitud, no con pesar. Al recibir una cosecha, quienes se dedican a la agricultura, un negocio, un proyecto o un sueldo, consagrar las primeras ganancias. La clave está en que no damos lo que nos sobra, ni lo que queda. Si no tomamos lo primero y lo mejor y lo ponemos en manos de Dios, reconociendo que todo viene de Él y vuelve a Él. Pero hermanos, por si alguien piensa que esto lo dejará pobre, nuestro Señor agrega una promesa a este principio. Versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y esta es una de las cosas que me gusta de la predicación expositiva. Yo no planeé este sermón. Ese texto tocaba, ¿no? Y el Señor añade una promesa. No, es que hay que darle al Señor por gratitud, no para que Él nos dé. Pero es que Él no me está diciendo que me va a dar. Yo solamente estoy explicando por qué lo dice. Dice, entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es la promesa. Cuando un pueblo honra así a Dios, nunca se queda empobrecido. Puede que el mundo no le entienda, pero el Señor llena los graneros, rebosa los lagares, sostiene a su pueblo. No se trata de dar para enriquecerse. Es una inversión. Mientras más dé, más el Señor me va a poner en mi casa. Es dar porque el Señor nos da todo y porque su iglesia debe brillar más fuerte que las luces del mundo. Aquí nos está enseñando el Evangelio de la prosperidad, sino un principio de confianza y provisión. El texto muestra el resultado de honrar al Señor con lo primero, y Dios mismo garantiza el sostenimiento de su pueblo. Ahí entonces cobra sentido, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué dice nuestra propia prudencia? Pues si doy lo que tengo, me voy a quedar sin dinero, ¿no? Dios entiende que yo si le ofrendo, pues eso no me queda. Y el Señor me dice, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. ¿Han escuchado la expresión, te voy a reconocer? Me hace un favor, te lo reconozco, me da dinero. Es más o menos el sentido. En términos prácticos, este versículo nos recuerda que cuando ponemos a Dios primero en nuestras finanzas, en nuestro tiempo, en nuestros bienes y nuestras prioridades, no quedamos en desventaja. Los graneros y lagares llenos representan la seguridad de que nada nos faltará. La promesa apunta a una suficiencia en Dios, no a un lujo carnal. El Señor asegura abundancia en el sentido de tener lo necesario y aún más para compartir, sostener el culto y extender su reino. Hermanos, el mundo nos hace creer que si damos a Dios nos empobrecemos. Pero la palabra afirma lo contrario. Cuando Dios recibe lo primero, Él mismo se encarga de llenar después. No es un llamado a acumular riquezas, sino a vivir confiados en quien cuida a los lirios y a los pájaros. Y ese mismo Dios cuidará también a su iglesia y cada familia que lo honra con lo primero y lo mejor. El mundo nos hace creer que la seguridad está en lo que guardamos, en nuestras previsiones, en lo que acumulamos en nuestras cuentas, en seguros, en inversiones, en ahorros. Yo no quiero decir que eso sea pecado, eso no es pecado. Pero el mundo nos hace creer que nuestra seguridad está ahí. Nos repite que lo primero, ¿qué dicen los consejos financieros del mundo?
Primero, pague sus deudas. Asegure sus estudios. Compre lo que se merece. Es su esfuerzo. ¿Sabe usted que lo necesitaba comprar primero? ¿Y nosotros qué decimos? Dios sabe que necesitaba comprar esto, que es para mis necesidades. Dios sabe que necesitaba este gustito. Él sabe que no me alcanza. Y esa es la lógica del mundo. Primero yo y después Dios. Pero la Escritura enseña lo opuesto. Primero Dios y luego todo lo demás. Dar las primicias es declarar con nuestros hechos: Señor, tú eres mi primer sustento, no mi salario. Tú llenas mis graneros, no mis cuentas financieras. Cuando el texto dice que los graneros se llenarán, no habla de un cálculo humano, sino de un acto de fe que rompe la lógica mundana. El mundo nos hace pensar que dar nos limita. Dios muestra que dar ensancha. El mundo nos convence que entregarlo primero es perder. Y Dios nos promete que entregarlo primero es abrir la puerta de la abundancia. Pero fíjense en algo, hermanos. Hasta aquí el texto nos ha hablado de la obediencia, de la confianza, de entregar, de la generosidad y las bendiciones que acompañan al que anda en estos caminos. Sin embargo, cualquiera podría pensar: si yo confío en Dios, y si soy obediente, y si doy, y si honro a Dios con mis bienes, entonces mi vida será fácil y todo me irá bien. Y es aquí donde el proverbista, con sabiduría pastoral, nos aterriza en la realidad. Parte de la bondad de Dios se expresa en su provisión. Pero la otra parte del amor de Dios se expresa en su corrección. La vida bajo el temor del Señor no es solo abundancia y paz, también es disciplina. Versículo 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Después de hablarnos de confiar en Dios y honrarlo con nuestros bienes, el proverbista nos recuerda algo fundamental. El amor de Dios también se manifiesta en la corrección. No podemos vivir creyendo que obedecer y dar lo primero nos hará inmunes a las dificultades y a los límites y cubrirá aún nuestros pecados. No, hermanos. Esto no es una indulgencia. Por algo hemos salido de la Iglesia Católica Romana. No pecamos y después pagamos. ¿Verdad? Peca, bueno, honra a Dios con sus bienes, de ahí se sale. No, hermanos. Dios ama a su pueblo y, como todo padre que quiere ver a su hijo crecer y prosperar, corrige cuando se porta mal. Disciplina y corrección no son palabras de amenaza. Yo no los estoy amenazando, hermano. Por si acaso, recuerden que esta palabra también es para mí. Son de cuidado. La experiencia de la vida cristiana no está exenta de pruebas o de fracasos o de consecuencias naturales de nuestras malas decisiones. Pero Dios utiliza todo eso con un propósito: formar nuestro carácter, enseñarnos a depender de Él y encaminar nuestros pasos a la sabiduría verdadera. Cuando el proverbista nos dice: no menosprecies, nos está advirtiendo contra algo muy común. ¿Qué pasa, hermano? Sentimos la tentación de despreciar o ignorar la corrección de Dios. Eso es muy común en nosotros. Muchas veces como hijos pensamos que las dificultades y convicciones de conciencia o llamados a cambiar de dirección son meros obstáculos o molestias o injusticias. Así pensamos, ¿no? Si nos pasa algo malo, pensamos en que son obstáculos o molestias o injusticias de la vida. Pero la palabra nos recuerda que la corrección de Dios suele verse de estas formas. A veces necesitamos pensar: ¿acaso lo que estamos sufriendo no es parte de la corrección de Dios en nosotros? No es algo aleatorio en la vida que me haya tocado vivir. No es un acto arbitrario. Es un signo de que Dios no nos ha abandonado. La manera en que Él nos enseña a caminar rectamente. Menospreciar la disciplina de Dios puede tomar varias formas. Por ejemplo, ignorando la conciencia, en nuestra conciencia, que Él pone en nosotros diciendo:
Pues no pasa nada, no tiene importancia. Otra forma en que solemos ignorar y menospreciar la disciplina puede ser una rebeldía silenciosa, un menosprecio en silencio, donde seguimos con nuestros caminos y aprendemos a ignorar nuestras pruebas y advertencias, y las advertencias. Otra forma de menospreciar la disciplina del Señor puede ser el desánimo o la amargura. Nos desanimamos, ¿no? Vienen las dificultades y en lugar de pensar que es Dios corrigiéndome, me desanimo. O me amargo. Me enojo. Pensando que la disciplina es un rechazo en lugar de la prueba de amor. Asimismo, el proverbista añade, si se dan cuenta, y dice, no te canses de su corrección. Esta es una realidad humana muy común, porque podemos reconocer que Dios nos corrige. Eso puede estar presente en nuestra vida. Pero aunque podamos reconocer que Dios nos corrige, a veces nos fatigamos y nos desesperamos y queremos evadirlo. La corrección de Dios no es cómoda. Es que ninguna corrección lo es. Si no, no fuera corrección, ¿no? Todo tipo de corrección puede ser lenta, repetitiva, exigente. Y esto hace que cualquier ser humano, incluyendo a nosotros, querramos huir. Pero el texto nos llama a persistir en la recepción del castigo. Cansarse de la corrección significa decir con el corazón, ya basta, esto no me gusta, prefiero mi propio camino. Y no vivo las consecuencias, sino que tomo el atajo del pecado. Esa actitud, aunque comprensible, porque a todos nos pasa, es peligrosa, porque nos cierra la sabiduría y la formación que Dios quiere para nuestra vida. Vean la justificación, versículo 12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Cualquiera que sea padre o que ame a alguien desde una posición de autoridad lo entenderá muy bien. No se corrige porque haya placer en hacer, o no debería, ¿no? Se corrige porque se tiene que hacer. Se corrige porque se sabe que hará bien a su hijo desobediente. El proverbista compara la corrección de Dios con la de un padre terrenal. Nadie se sorprende de un padre cuando corrige a un niño mal portado. Al contrario, reconoce que es para su bien. Dios actúa igual con nosotros y nos lo explica. Él quiere que entendamos bien por qué nos corrige. Él quiere que entendamos que no nos corrige porque quiera castigarnos por placer o porque estemos lejos de merecerlo. A veces duele y a veces incomoda, pero siempre tiene un propósito, cuidarlo. En pocas palabras, hermanos, habíamos terminado nuestra exposición. En pocas palabras, este proverbio, o esta parte de este proverbio, nos llama a confiar en Dios con todo nuestro corazón. Eso es sabiduría, eso es verdad, eso es misericordia. Nos llama a confiar con todo nuestro corazón por medio de dos actos muy sencillos. Honrar a Dios con lo que tenemos, con lo primero que Él nos da, y aceptar su disciplina con humildad. Eso es confiar en Dios. Eso es ser sabio. Porque así somos guiados, protegidos y sostenidos por Él. Sin embargo, hermanos, si no confiamos en Él, si no honramos a Dios con lo primero de lo que tenemos, si menospreciamos o nos cansamos de su disciplina, estamos viviendo como necios y en pecado. Ese pecado no solo es una desobediencia externa, es que es una falta de confianza en las formas en que Él nos da para sostenernos, en la forma en que Él nos da para caminar. Es una falta de gratitud y es una actitud de orgullo que nos hace depender de nosotros mismos, en nuestro dinero, en nuestro esfuerzo, en nuestras decisiones, en nuestra inteligencia. El pecado se muestra en pensamientos. El pecado no se muestra siempre en pensamientos como, no necesito a Dios. Creo que nadie nunca aquí diría eso, ¿no? El pecado se muestra en, voy a tomar una decisión para mí. A pesar de la lectura que hemos tenido hoy, el pecado consiste en,
igual voy a hacer lo que yo quiero. Y yo quiero advertirles de esa actitud, hermano. Que después de este sermón, ustedes tomen la firme resolución de hacer ajustes en su vida. Cada vez que priorizamos nuestros planes, nuestras riquezas y nuestra comodidad por encima de la obediencia a Dios, estamos menospreciando su cuidado y su amor. Y solemos hacerlo muy seguido. Pero aquí está la buena noticia. Dios nos corrige por amor, para que reconozcamos estas actitudes y volvamos al camino correcto. Y es paciente con nosotros. Porque alguien podría pensar, el Señor nos está dando su voz y no voy a hacer ningún cambio en su vida. Y el Señor va a decir, me enojo y los voy a castigar. No, el Señor es paciente con nosotros. Pero debemos pensar que la corrección del Señor suele aumentar en intensidad y en dificultades. Así que, hermanos, debemos pensar que el pecado no queda sin consecuencias y que la disciplina de Dios no es para condenarnos, sino para restaurarnos. Nos llama a arrepentirnos y a confiar de nuevo en Él, a ponerlo a Él primero en nuestras vidas y en nuestras decisiones, en nuestros bienes y en nuestra comodidad. Y Jesús es la máxima expresión de la sabiduría y fidelidad que Proverbios nos invita a imitar. Él confió plenamente en el Padre, aun cuando el camino era doloroso y lleno de pruebas. En su vida vemos cómo honrar a Dios con lo primero no solo era un principio financiero, sino el principio de entrega total. Nuestro Señor Jesucristo renunció a todo lo que tenía. Su tiempo, su servicio, su cuerpo y su vida fueron ofrecidas como primicia al Padre. Él no se guardó nada para sí mismo y en Él encontramos la vida que nosotros no podemos alcanzar. Su sacrificio en la cruz nos muestra también cómo se cumple esa disciplina divina, no porque la mereciera, sino porque la recibió en lugar de nosotros. Cristo recibió la corrección por nuestro pecado, para que pudiéramos experimentar la reconciliación y la vida. Y cada vez que nos corregimos a nosotros mismos, confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Cada vez que damos nuestras primicias, estamos participando en el mismo principio. Reconocer la sabiduría de Dios y depender su provisión. Aceptar la guía de Cristo. Así que el Evangelio nos asegura que no solo confiamos en un Dios que corrige. Confiamos en un Salvador que nos respalda y que cumple su promesa de provisión y cuidado al darnos la vida eterna. Que aunque nosotros nos aferremos a los bienes en esta tierra, si confiamos en el Cristo, Él nos da todos los bienes celestiales. En Cristo, la obediencia y la entrega y la recepción de la disciplina no nos llevan a la desesperación, sino a la paz y la plenitud. Cuando damos nuestras primicias y ponemos nuestra confianza en Él, recibimos abundante gracia y perdón. Pero hermanos, cuando damos la primicia de nuestra vida y ponemos nuestra fe en Él, recibimos abundante gracia y perdón y verdadera bendición que lleva nuestra vida más allá de lo material y lo terrenal. Por último, hermanos, Cristo también es la garantía de que nuestra fidelidad y obediencia no son en vano. Así como Proverbios promete graneros llenos y lagares rebosantes, en Cristo encontramos una bendición que trasciende lo material. Tenemos la seguridad de su amor. Tenemos la confianza de que aunque nosotros en serio nos portemos mal, todos los dolores de la vida son muestras de amor y nunca del castigo eterno. Si confiamos en Cristo con todo nuestro corazón. Dar, confiar y recibir la disciplina en Él es finalmente un acto de participación en su obra redentora. Por eso el Hebreos nos llama a considerar que lo que vivamos como pruebas y consecuencias, estemos seguros que sea como hijos de Él y no como un castigo.
Y esto solamente puede hacerse por medio de la fe en Cristo Jesús. Vivir así es participar de la sabiduría divina. Confiamos, damos, nos dejamos moldear por el amor de nuestro Padre. Experimentamos la plenitud de su provisión y la seguridad de caminar en su camino hacia una vida verdadera. Amén. Señor, en esta hora confesamos nuestros pecados primeramente porque hemos sido amonestados por tu palabra, Señor. Que muchas veces no hemos honrado la sabiduría con nuestros bienes, sino que hemos confiado en nuestras riquezas con todo nuestro corazón en lugar de en ti. Nos hemos apoyado en nuestra prudencia, en los consejos que recibimos del mundo y hemos pecado ante ti. Nos hemos cansado de tu amor, al cansarnos de tu castigo, al desesperarnos por tu corrección, al cuestionar tu amor en nosotros a través de las pruebas y dificultades, sin doblegarnos y reconocer que muchas veces son nuestros pecados y sus consecuencias. Danos un corazón sabio, que sea blando, en entregarte el corazón, Señor, para que nuestros bienes vengan detrás, y en entregarte nuestro amor, para reconocer que tu amor se mira muchas veces, disciplinando y corrigiendo nuestros caminos. Confiamos en Cristo para el perdón de nuestros pecados primeramente, para que ninguno aquí crea que es hijo sin serlo. Que todos aquí no seamos apercibidos que necesitamos confesar todos nuestros pecados. Y entonces recibiremos las promesas de bendición como hijos tuyos. Te ruego, Señor, que también bendigas a cada uno de los que ha confiado en ti. Que cumplas tus promesas en sus vidas. Te rogamos, Señor, que tú seas para con nosotros bendición y abundancia, y que sostengas nuestra vida material. Reconocemos, Señor, que mientras vivamos en este mundo, tendremos necesidades físicas. Por eso, Señor, apelamos a tu palabra, que nos promete satisfacer nuestras necesidades. Y también admitimos que muchas veces nos das más de lo que necesitamos. Y te alabamos por eso, Señor. Porque también provees para nuestros placeres y recreaciones. Porque nos amas, Señor, y aún eso viene de tu mano. Y también, Señor, te damos gracias porque no te cansas de nosotros. Y tu castigo siempre es amoroso. Que tu corrección siempre es sabia y prudente, con la justa medida. Que tu mano no es demasiado pesada, ni tu castigo demasiado duro. Porque tú caminas con nosotros en Cristo Jesús. Porque Él ha sido para nosotros la corrección y la mano que debió golpearnos. Y en la cruz recibió el castigo que nosotros merecíamos, para hoy darnos solamente los efectos secundarios de nuestra vida pecaminosa. Alabado seas en Cristo, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a no confiar en nuestra propia prudencia, en apoyarnos en ti, a vivir no según los consejos del mundo, sino con fe en ti. Por Cristo Jesús oramos. Amén.